distinguidos participantes e invitados de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Les damos la más cordial bienvenida y les recordamos apagar o mantener en vibración celulares y cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. La duración de esta actividad consta de 45 minutos y les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos, gomas de mascar y bebidas dentro de la galería de rectores. Por su seguridad, no hacer uso de los balcones y, en caso de siniestro, las salidas de emergencia se encuentran a su lado izquierdo. De antemano agradecemos su colaboración y que disfruten de la presentación. También les recordamos que la firma de libros se hacen a contraesquina de donde estamos, hacia allá, al finalizar esta ponencia. Gracias. Bueno, pues nos arrancamos. Bienvenidos. Oigan, entramos y estaba muy callado el salón. Pónganse alegres, vamos a pasarla bien en la presentación. Para arrancarnos, pues les doy la bienvenida a nombre de Alfaguara y de Penguin Random House. Estoy aquí acompañando a mi querida Fer Aburto, presentando La Sed Oscura por primera vez en minería, que tiene una anécdota increíble además de minería que ahora les contará. Pero tendremos una media hora de plática, de charla, un poco del detrás de bambalinas de cómo fue La Sed Oscura, y al final tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas para que le pregunten a Fer todo lo que quieran. Así que nos arrancamos. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Estás emocionada de volver a minería? Y yo, estoy muy contenta, muy emocionada. Siempre hay como que este sentimiento como de mucha energía cuando sé que voy a hacer una presentación. Me pongo muy nerviosa, pero ya cuando los veo aquí como que empiezo a relajarme y digo, qué bonito. Aparte porque, como te estaba contando ahorita que estábamos esperando, la Filminería es algo muy especial para mí, porque fue la primera feria del libro a la que asistí en mi vida. Asistí en primero de secundaria y esta fue la feria que hizo que me enamorara de la literatura. Y quién iba a decir que años después iba a estar como autora presentando una historia mía. Entonces, no sé, es muy bonito y sí me pongo muy emocional y yo llorando. Conmovida estoy, pero estoy muy contenta de verlos aquí a todos ustedes y pues platicar un poquito acerca de cómo fue mi proceso para escribir La Sed Oscura. Levanta la manita quien ya leyó La Sed Oscura, nada más para saber cómo nos vamos a ir. Excelente. ¿Y los demás? Pues ahorita la van a leer. Mira, pues ¿qué tal si te parece que arrancamos con un resumen, sin spoilers, de La Sed Oscura? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Ok, pues La Sed Oscura cuenta 3 historias completamente diferentes, en puntos de vista diferentes. Tenemos la primera perspectiva, que es Delaney. Delaney es una joven bruja que decidió tomar un camino distinto al de su aquelarre porque una magia más oscura la está llamando y se supone que en el mundo de la magia eso es muy peligroso. Tenemos a nuestro segundo protagonista, quien es Raziel, que es un chico que acaba de mudarse a Estados Unidos, migró desde Italia y está tratando de dejar una historia igual un poquito oscura, está tratando de dejar atrás su pasado. Y por último tenemos a Adler, quien es un detective que acaba de perder al amor de su vida en un asesinato. Y de alguna u otra manera estas 3 vidas se van a entrelazar en La Sed Oscura. Entonces aquí pueden encontrar mucho acerca de misterio, esoterismo, mucho esoterismo. Y claro, también hay bastantes historias cruzadas. Todos aquí saben que Fer, además de ser escritora, tiene una conexión muy cercana con la magia. ¿Todos saben? ¿Sí? Y todos. Contesten, aquí vamos a platicar. Sí, porque justo quiero que nos cuentes, ya les conté un poco el resumen, ¿no? De qué va, pero algo que me gusta mucho de La Sed Oscura es lo que tiene detrás, ¿no? Porque tiene entre las palabras de la novela tiene entrelazada magia. Así que cuéntanos un poquito de esto. Pues sí, tal cual yo soy una bruja practicante, soy una bruja ecléctica, entonces muchas personas se pueden sorprender cuando digo soy bruja porque es como de, ay, el estereotipo que todos tienen, ¿no? De las brujas volando en su escoba o que lanzan hechizos con la varita, pero yo quise mostrar mi práctica tal cual como es en la realidad. La magia no es como te lo ponen en los libros de fantasía, hay cosas que son reales, que son muy palpables y la magia se va compartiendo de generación tras generación en algunas familias, ¿no? Como tal, yo no provengo de una familia mágica. Bueno, ahí tengo algunos familiares que sí practicaron magia, pero no se autoproclamaron como brujas en su momento.
pero tal cual a través de mi experiencia yo quise mostrar la magia como es y diferentes tipos de magia también, porque muchos piensan que solo, bueno, las más conocidas es como magia blanca o magia negra. Y algo que yo quería estipular sobre todo en la sed oscura es que la magia no tiene colores, todo va a depender de la intención de la bruja. Y justamente la oscuridad también es muy importante para el desarrollo personal, porque sin oscuridad podemos perdernos gran parte de las lecciones que nos da la vida. Entonces, no solo en la historia de Delaney tal cual van a encontrar magia escrita, sino que tal cual el libro entero ya es magia. Para las personitas que ya leyeron el libro se habrán dado cuenta que al inicio de cada capítulo hay unas viñetas, sobre todo en los capítulos de Delaney. Esos son sigilos, son sellos intencionados con un propósito que absolutamente nadie sabe cuál es ese propósito, ni Amanda, ni todo mi equipo editorial, ni mi equipo de representación, amigos, nadie sabe qué significan esos sellos, pero yo los puse por un propósito mágico. En realidad me estoy quedando con sus almas, nada más que no lo saben. Pero tal cual, también las personas que saben acerca de magia pueden leer la historia y se darán cuenta que hay rituales reales. Obviamente, pues sí cambia algunas cosas, porque dije no vayan a estar ahí invocando cosas que no. Pero sí, justamente quería mostrar la magia tal cual es, cómo la encontramos en nuestro día a día, no exagerarla ni ponerla de una manera fantasiosa. Aquí pueden encontrar magia glamour, pueden encontrar magia roja, pueden encontrar magia animal, incluso un poquito acerca de magia shamanística. Entonces, si se ponen listos acerca de las prácticas, pueden encontrar ahí algunos detallitos. La verdad van a disfrutar mucho leer La Sed Oscura porque además de estos pequeños guiños a la magia, es una historia que está, si te lo puedo decir yo, armada de una manera bastante buena. Es un thriller, ya se los conté un poco, es un thriller, pero también tiene esta parte de suspenso, pero también tiene esta parte de fantasía, que siempre decimos que no es fantasía tipo Harry Potter, no es fantasía de brujas europeas, sino una fantasía como urbana, que a mí eso me gusta muchísimo también. Y de hecho una de las brujas que aparece en el libro es una bruja mexicana, que también eso me gusta bastante, porque a pesar de que la historia sucede en Estados Unidos, tenemos esta bruja en particular. Quiero que nos cuentes de ella. Justamente creo que de los personajes que más le puse amor en la historia fue Aymara. Aymara es una bruja practicante, es una bruja animal, de hecho. A lo mejor en el libro no lo dejo tan en claro, pero pues conforme vayan avanzando en la historia se darán cuenta sobre cada práctica de cada una de las brujas. Aymara es originaria de Catemaco, Veracruz, que es una de las cunas más importantes de la magia aquí en México. De hecho, el 1 de marzo ya va a ser la misa en Catemaco y se pone muy cool todo ahí, por si quieren darse una vuelta y conocer la magia tradicional mexicana. Pero sí, tal cual, ahí puedo poner un poquito también, no sé, es que no quiero decir spoiler, ¿sabes? Pero en México pues se tiene mucho esta creencia de la Santa Muerte, las velas de ven a mí, domina todo. Entonces también quise poner esa cultura mexicana en el libro, porque tal cual yo amo mi cultura y es muy rica en cuestión de magia, porque aunque como lo había mencionado Amanda, el libro se desarrolla en Estados Unidos, podemos ver que Delaney es una bruja escocesa. Y de hecho el prólogo del libro se desarrolla en Norberwick, Escocia, porque fue de los primeros lugares antes de Salem en donde se desarrollaron los juicios de brujas. Entonces a lo mejor la gran mayoría conocemos toda esa parte, la casa de brujas, los juicios y demás, pero no saben cómo es la magia aquí en México. Entonces pues quería plasmarla un poquito por parte de Aymara, porque es una magia muy interesante, pero si de Aymara van a saber más en la segunda parte, sobre todo. Oye, brevario cultural, siento que te estoy viendo muy intensamente de tu lado. Voy a voltear hacia acá cuando estés respondiendo. Oye, también quiero que nos cuentes un poco de los demás personajes, porque hay muchos tipos de brujas en este libro y además cada bruja tiene una particularidad que la hace especial y diferente al resto de las brujas de la aquelarre. Así que cuéntanos un poquito, por ejemplo a mí Odette me encanta, pero cuéntanos un poquito de cada uno de los personajes, que no de su historia detrás, porque te digo que no queremos spoilers, pero sí un poco de qué los hace especiales. Ok, bueno, voy a empezar primero con los protagonistas, ¿no? Que siempre he dicho que son 3. Yo sé que la gran mayoría piensa que Delaney solo es la protagonista, pero no, cada personaje tiene un porqué en el libro. Empezamos con Raziel.
Sobre todo creo que cada personaje tiene una parte de mí. Y eso como autora es imposible separarlo, o sea, siempre tus personajes van a tener algo de tu esencia. Raziel considero que es la parte amable, bondadosa, o sea, Raziel lo quiero proteger con todo mi corazón porque es un chico que ha vivido cosas tan pero tan fuertes, pero aún así, incluso cuando estuvo en el hoyo, estuvo en la oscuridad total, eso nunca le hizo ser malo con las personas de su alrededor, siempre está dispuesto a ayudar y se ve de hecho con su mejor amiga, quien es Sophie, que también yo amo con todo mi corazón a Sophie. Eso es lo que hace especial a Raziel, la infinita bondad que tiene y la gran capacidad que tiene para querer ayudar a los demás. Hablando de Sophie, pues también es muy importante en la historia. Sophie es una chica trans y a mí me pareció muy importante también hacer una representación en este libro porque la comunidad se está quedando muy atrás. Hay algunos libros en la actualidad que hacen ver a la comunidad como invisible. Y los libros que ponen a un personaje LGBT siempre son como de, ay, la chica trans, y esa es su personalidad, o el mejor amigo gay, solo esa es su función. Entonces no, como tal con Sophie, yo le di su historia, sus motivaciones, es la mejor amiga de Raziel, pero también es una chica súper lista, súper tierna. Yo siempre he sentido que Sophie es el rayito de sol que hay en tanta oscuridad en este libro, es el que siempre ilumina los espacios. Y eso también la hace especial, es un solecito. Con Adler, pues su sentido de la justicia es inquebrantable. Es una persona con carácter muy fuerte porque le ha dado bastantes golpes, pero creo que lo que más lo define a él es la honestidad. Y bueno, en el libro, sin decir spoilers, se va a encontrar con una situación pues muy complicada, que dice, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser honesto? Si tal vez la persona que amo no es quien creía que era. Y bueno, ahí con los personajes principales y con las brujas de la Aquelarre. Unas de las brujas que más han querido en la historia, bueno, ya hablamos de Aymara, pero también la segunda bruja más querida es Odel, la pequeña Odi. A Odi yo la llevo en mi corazón, ella es una bruja muda, es la bruja más joven que hay en el Aquelarre de Delaney y su magia es magia musical. Tampoco se puede notar a simple vista, pero si se ponen listos pueden encontrar un poquito acerca de su magia. Ella a través de la música es capaz de invocar, es capaz de lanzar hechizos y demás. Y me pareció muy interesante que una niña tan pequeña pudiera ser tan poderosa también en la sed oscura. Después tenemos a Madre Tema, que sé que es que ya hicieron algunas caras de pero ella es la suma sacerdotisa de la Aquelarre de Delaney y ella siempre va a estar dirigida a lo que es la luz, la magia luminosa. Ella es una persona que tiene sus valores igual bien fijos, bien inquebrantables, pero tal cual madre, o sea, ella siempre va a ser la protectora de cada una de sus hijas de la Aquelarre. Hay ocasiones en donde ha hecho que pues esas mismas ganas de querer protegerlas pues hizo que tomara decisiones equivocadas, pero sí, sus valores son inquebrantables. Y creo que por último tenemos a Irene. Irene pues también fue la antigua suma sacerdotisa de la Aquelarre de Delaney. Irene es una bruja verde, entonces toda su práctica está basada en las propiedades de las hierbas, la sanación, la curación, tal cual Irene es una curandera y de hecho Irene es originaria de Costa Rica. Entonces pues las brujas de la Aquelarre de Delaney son bastante diferentes, pero siempre las va a mover una intención en común o un objetivo en común, que es preservar la magia y cuidarse entre ellas. Entonces, sí, esos son los personajes de mi historia y espero que se enamoren de ellos. Yo creo que cuando lean La Sed Oscura van a tener un personaje favorito por default. Yo, igual que Fer, estoy perdidamente enamorada de Raziel, así que tal vez soy un poco parcial, pero ya verán, ya nos cuentan cuál es el que más les gusta. Y bueno, una de las temáticas, creo que tal vez es la temática de La Sed Oscura, es cómo encontrar el balance, ¿no? El balance entre el bien y el mal, lo que dicen que está bien y lo que dicen que está mal.
Y además, entre todo eso, la determinación de encontrar tu propio camino, ¿no? Que es un poco la meta de Delaney. Jesús, cuéntanos un poco, ya pasándonos a la parte de la escritura, o sea, ¿qué tan complejo fue tú, primero, vaciar toda esta escala de grises y negros y de blancos en un personaje? Y segundo, ¿qué tan importante crees que sea para Delaney encontrar su propio camino? Uf, y yo aquí empezamos con temas fuertes. Sí. Los que me siguen en mis redes sociales sabrán que todo lo que fue la planificación y escritura de La Sed Oscura fue el reto más grande que tuve en mi vida, porque tal cual yo me adentré a mi propia oscuridad. Y no lo hablo solo como persona, sino también lo hablo como bruja. La vida me orilló a darme cuenta de muchas cosas horribles de las personas de mi alrededor, cosas horribles que también yo tenía como persona, y es muy difícil encarar tu oscuridad porque constantemente te dicen es que debes de ser buena persona, es que debes de hacer siempre el bien, vete a la luz. Pero ¿qué pasa con la oscuridad? ¿Qué pasa con todos esos miedos, esas inseguridades, esas heridas del pasado? Entonces estaba tan encerrada en mi propia oscuridad que lo que entendí a través de mi espiritualidad es que ya no debía de huir de ella, debía de encararla y entenderla, debía de saber que de alguna u otra manera la oscuridad formaba parte de mí. Entonces, pues obviamente cuando viví todos estos cambios tan dramáticos en mi vida, porque sí, yo siento que la vida me agarró, me tiró, me pateó, me escupió y todo, para serles bien honesta, mi terapia literal fue hacer sufrir a mis personajes, no, fue escribir esta historia siempre con el objetivo de decir, ok, esta historia va a ser para los lectores, pero también es para que yo pueda comprender que siempre debe de haber un equilibrio, que no soy una persona buena ni mala, sino que soy, y debo de comprender y entender cada una de esas partes. Entonces, había platicado al inicio que Raziel y todos los personajes tenían algo de mí. Delaney tal cual es mi alter ego, es mi oscuridad, es esas ganas de decir yo soy poderosa y es que a mí no me importa lo que mi poder vaya a hacer con los demás, yo quiero saber hasta dónde llegan mis límites y eso a veces es peligroso, pero creo que el mayor reto de Delaney fue enterarse de que el poder puede llegar a ser muy costoso y que sí va a haber muchas tentaciones en el camino, pero las puedes ocupar a tu favor, porque tal cual no estoy diciendo como Delaney se va a ir al camino oscuro. Creo que los que leyeron el libro se darán cuenta que fue como de, ¿realmente es el camino incorrecto? ¿Realmente la oscuridad es tan mala como la retratan? Porque la vida es así, como mencionabas, la vida tiene muchos matices, la vida no es blanca ni negra, tiene muchas escalas de colores, de intensidades, de sombras, tal cual. Entonces, creo que el mayor reto de Delaney será saber quién es, tal cual, a través de todas sus experiencias. Oye, y pasándome un poquito a libros del pasado, cuéntanos cómo fue. Saben que Fer tiene otro libro llamado Mundos Paralelos, ¿verdad? Bueno, si no, cuéntanos un poquito de Mundos Paralelos para los que no, y luego te hago mi siguiente pregunta. Ok, rápidamente, Mundos Paralelos lo escribí a la edad de los 13 años y no fue hasta los 20 que lo autopubliqué, pasó por muchos procesos y es un libro en el que puedo decir que gracias a ese libro me hizo perder el miedo a ser autora, porque tal cual era como de, pues, era una niña a los 13 años quien dice, ay, voy a escribir este libro y lo voy a hacer de tal manera y voy a ser famosa y cosas. O sea, no pensaba nada en eso, simplemente dije, tengo una historia, la quiero plasmar. Mundos Paralelos es una fantasía juvenil, muy juvenil, y pues nos habla de 4 chicos que tal cual tienen los poderes de los elementos de la naturaleza. Son elementos y nos encontramos con la protagonista, quien es Kira, que representaría al elemento tierra, pero vienen en un punto de su vida los 3 elementos y le dicen, ay, es que tú eres muy importante para el mundo, te necesitamos que regreses, y ella es como de, no, pues ni siquiera los recuerdo, quiénes son ustedes, ¿no? Entonces también el libro se trata de descubrir cómo fue su vida antes, de qué fue lo que huyó, encontrar el equilibrio en estos poderes y demás. Sí, es una fantasía muy juvenil, pero la verdad es que estoy muy orgullosa de mis inicios también como autora.
Oye, dices que Mundos Paralelos es más juvenil. ¿Qué advertencias nos pones ahora con La Sed Oscura? Porque Mundos Paralelos, como bien dijo Fer, lo escribí a los 13 años, pero este es distinto. La Sed Oscura tiene un poquito más de lo que tenemos que tomar en cuenta. Fue muy chistoso porque cuando yo ya había entregado el manuscrito y todo, Amanda me manda mensaje y me dice: Fer, ¿qué crees? La editorial dice que hay que ponerle advertencias al libro. Y yo así de, ¿tantos traumas tenía para que le pongan tantas advertencias? Porque fueron como 5 advertencias, ¿no? Tal Sí, cual. las tenía. Sí. O sea, la primera página así bien impactante de advertencia: este libro puede tener violencia gráfica, animal, transmisiva. Y yo así de, creo que me pasé de traumada un poquito. Pero tal cual, para mí fue muy importante plasmar una historia real. Porque hoy en día los libros sí te manejan muchas cosas de color de rosa y te dicen: esto no pasa en el mundo real, no lo veas, distráete. Y es como, yo con La Sed Oscura dije: no, ve cómo es la vida, ve lo que están viviendo algunas personas, porque no hay que cegarnos de esto no pasa a mi alrededor, porque a mí no me afecta directamente, entonces no pasa en la vida. Y pues si estamos hablando de todo lo que es el tema de la oscuridad, las tentaciones, el sexo, pues teníamos que retratarlo tal cual es, como debe de ser. Entonces también fue algo que me puso muy nerviosa, o sea, realmente me puso muy nerviosa. Cuando estaba escribiendo La Sed Oscura, mi mano derecha también, además de Amanda, que es mi editora, fue Mariana Palova. No sé si conozcan a Mariana. Bueno, Mariana es la autora de La Nación de las Bestias, es una gran amiga mía. Ella diseñó la portada de Mundos Paralelos y maquetó todo ese libro, y ahora también ella fue la ilustradora de la portada de La Sed Oscura, que es preciosa. Y yo le hablé a Mariana y le dije: Mariana, es que siento que me van a cancelar. Le digo: oye, es que estoy tocando temas muy fuertes, ¿qué hago? Y me dijo así como de: tú date, en algún momento te van a cancelar por cualquier cosa, así que tú cuenta tu verdad y vas a ver que a las personas les va a gustar eso. Y en efecto lo hice, porque incluso le mandé cuál iba a ser el inicio del libro, que tal cual es un versículo de la Biblia, y dije: me voy a lanzar a toda una religión encima. Pero Mariana me dijo así como de: no temas, porque eres escritora y el mayor talento que tiene una escritora es expresar su verdad a través de las letras. Y dije: ok. Entonces sí, o sea, si este libro lo escribí a los 23 años, pues hay 10 años de diferencia entre Mundos Paralelos y La Sed Oscura. O sea, una niña escribió Mundos Paralelos y ahora una chica con muchos traumas, muchas heridas plasmadas, escribió este libro. Entonces sí hay muchas diferencias, demasiadas. Y esto temáticamente. Ahora cuéntanos, que era un poco la pregunta que te iba a hacer antes, cuéntanos cómo fue la experiencia como escritora, porque un escritor no la tiene fácil, ¿eh? O sea, escribir una novela no es algo sencillo, y la verdad es que yo respeto mucho a todos los escritores que terminan una novela, y además una novela tan buena y tan bien formada, que de hecho, como anécdota, les cuento que cuando Fer me entregó su manuscrito yo estaba impactada, porque escribir un thriller no es fácil. No sé si alguien lo ha intentado, pero no es una cosa sencilla, porque tienes que tener un balance entre el suspenso y además un nivel de atención al detalle que es algo difícil. Me entregó el manuscrito y además veo una historia tan buena, con un misterio y un crimen además tan bien formado. Ya lo verán, quien no ha leído La Sed Oscura, quien ya lo leyó sabe a qué me refiero, pero no deja ningún cabo suelto, que es algo muy, muy complejo, ¿no? Así que mi pregunta es, pensando en Mundos Paralelos y pensando ahora en La Sed Oscura, tu camino de escritora pues ya han pasado 10 años, ¿no? ¿Qué fue la parte más complicada, más compleja, más retadora de escribir La Sed Oscura en este momento como a nivel autora? Ush. Es que a nivel autora y a nivel como persona también tuve mis retos, porque creo que lo más difícil para mí, como mencionas, era ser organizada, y eso también me lo enseñó Mariana. Me dijo: mira, cuando vayas a escribir una historia debes de conocer de pe a pa a tus personajes, entonces haz una ficha.
Y dije, ok, tal cual tengo varios documentos de la Sed Oscura en donde tengo fichas de personaje completas de, ok, Delaney tiene tal edad, el color de sus ojos es tal, su cabello tal, su personalidad es así, sus miedos, sus inseguridades, su pasado, todo. Y cuando vi las fichas de todos mis personajes dije, creo que ya los conozco, porque así para mí era más sencillo decir, este personaje si está viviendo X situación, va a actuar de esta manera, y en esa misma situación otro personaje va a tener otra manera de actuar. Entonces fue ese proceso. Después tú me ayudaste con las escaletas, que fue algo nuevo que había que aprendí, de poner capítulo 1 viene contado desde esta perspectiva del personaje y trata de esto el capítulo 1, capítulo 2 y tal. Entonces para mí ya era más sencillo, porque yo cuando escribía decía, ¿en qué parte escribí esta parte? Necesito checarla. Entonces ya iba a la escaleta y decía, ok, y ya, ahí era más rápido. Entonces sí me ayudaron mucho a ser muy organizada. Y también ahí en Google Maps tengo mapas enteros de Vermont, que Vermont es el lugar en donde se desarrolla principalmente la historia. En Google Maps tengo ahí marcados los puntos de cuánto tiempo se tardaría un auto de viajar de aquí a acá, cuál es el hospital más cercano, más o menos cómo es la fauna local, o sea, todo eso lo tuve que investigar. Como autora, fue mi reto más grande, o sea, verdaderamente fue muy, muy difícil escribir este libro y por eso me siento tan orgullosa del resultado final. Y mi mayor reto como persona fue, como mencionaba, estaba viviendo tiempos muy caóticos y muy complicados en mi vida. Entonces, cuando escribía la historia de un personaje y se veía reflejado algo de mí, tenía que tomarme una pausa porque decía, creo que me estoy proyectando mucho, lo que está sintiendo este personaje lo estoy sintiendo yo. Entonces sí fueron algunas noches yo sentada frente al teclado de que llorando así de lo van a disfrutar, tú confía en el proceso. Pero sí creo que el mayor reto como autora también fue confiar y no pensar tanto en les va a gustar o no, es que toco temas muy fuertes, me van a cancelar, pero la verdad estoy muy orgullosa de cómo quedó. ¿Cuál fue la escena que más se te hizo complicada de escribir? La escena más complicada, creo que en general toda la historia de Adler, porque ahí ya me estaba metiendo a temas policíacos, cómo tienen que hablar entre ellos, cuáles son sus sindicatos, sus rangos, todo eso lo tuve que investigar. También porque debía de investigar muchas cosas médicas por algo que pasaba en el libro, tenía que investigar cuánto tiempo tardaba en morirse una persona por tal herida y cómo la podías matar y tal. Yo creo que el FBI me investigó, yo creo que por mi historial en Google, la verdad, y es como de, no, yo soy escritora. Van debe haber pensado que había matado a alguien, no sé, porque hice mucha investigación médica. Le pregunté también a profesionales de la salud, pues ahorita yo estoy estudiando en la universidad, entonces yo me acercaba con algunos profesores, tanto de derecho, me acerqué a profesores de medicina, de enfermería, y ahí todo lo anotaba, ¿no? Y me sirvió bastante, pero hablando de una escena en particular que me costó mucho trabajo escribir porque fue muy intensa, pero fue mi escena favorita, que los que ya leyeron el libro probablemente también sea su escena favorita, o no sé, a lo mejor estoy siendo muy egocéntrica, es la escena de Delaney en el bosque con las brujas. No voy a decir qué pasa en ese bosque, pero digamos que el ritual fue una escena que para mí fue como de porque además tenía una playlist increíble que me hizo meterme tal cual en ese capítulo. Entonces fue muy complicado porque claro, estábamos hablando del capítulo en donde más engloba la magia, temas de invocación, evocación, los elementos, llamado a los guardianes, toda la ceremonia que debe de llevar una suma sacerdotisa, o sea, toda la ambientación para mí fue una locura, pero cuando lo leí dije, wow, o sea, la verdad es que me gustó mucho cómo quedó este capítulo y estoy muy orgullosa de él. Que de hecho me acuerdo que en este capítulo particular, en esta escena en específico, pasa algo que no les vamos a contar, pero que es impresionante, ¿no? Te choquea. Y me acuerdo mucho que te dejé en el manuscrito un comentario de ¿qué? Porque si no se lo ven venir, cuando lean ese capítulo se van a dar cuenta que no se veían venir lo que pasa en esa escena en específico. Así que quedé bastante traumada en esa parte. Ay, pero bueno, miren,
estamos ya llegando a la media hora, pero quiero hacerte una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Por favor, pregunten, aprovechen que tenemos aquí a Fer. ¿Qué podemos esperar para el futuro, Fer? ¿Qué tienes de planes tú como escritora en un futuro? Bueno, pues muchas personas me han preguntado que cuándo va a salir la segunda parte de La Sed Oscura y es como de yo también quiero saberla, para serles bien honesta. Me dicen, ¿cómo vas? Y yo, pues voy, ¿no? Ustedes tranquilos. Bueno, ¿qué es lo que se espera acerca de la segunda parte? Sin decir spoilers, pero de forma general, es muy complicado decir de qué va una segunda parte sin spoilers. Uy, pues si creían que este libro era oscuro, en la segunda parte encontrarán la oscuridad tal cual encarnada. Van a ver a los personajes más rotos, en su versión más rota. Van a ver magia que a lo mejor ustedes creían que solo existía en las películas, pero es magia que yo he visto con mis propios ojos. Magia que sí te marca de alguna manera. No me vayan a juzgar, no me vayan a cancelar, por favor. Pero tal cual, si este libro solo es una embarrada de magia. En el segundo libro encontrarán cómo es la magia real y la magia más oscura que podemos encontrar y que de alguna u otra manera una persona se puede tentar. Ahí nada más para que los estén esperando con ansias, porque además el primer libro se termina con un cliffhanger increíble, ¿eh? Si ya lo leyeron lo saben, pero se termina en plan de es que no puedo creer que me estés dejando así, Fernanda. Y es que me gusta dejar a mis lectores picados. Sí, me imagino, sí me imagino. Bueno, a ver, vamos a empezar con la parte de preguntas, en lo que se animan, porque yo sé que a veces es un poco complicado, que no les dé pena, levanten la manita, estamos aquí en confianza. Ok, ya tenemos la primera manita levantada. No sé si le van a pasar micrófono, deben de gritar. Me imagino que sí, pero... ahí va. ¿Ya? Justo. Les vamos a prestar un micrófono, creo. Sí. Gracias por la presentación. A mí me genera una duda porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos globalizado, la mayoría de las referencias en la literatura fantástica corresponden primordialmente a Occidente, bueno, más concretamente a literatura anglosajona, por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, siendo que, bueno, también en la literatura latinoamericana pues hay referentes. Sí. A mí me gustaría saber, ¿en qué te basas tú, de qué te nutres dentro de todo esta, digo, no, por lo que veo no sigues una tradición concreta en cuanto a temas de literatura fantástica? ¿Qué es lo que más te marca? ¿Qué es la impronta que tú quieres dejar en tus libros? ¿Qué es lo que aportan tus libros que no se alinea a lo mejor a esta corriente de la que te estoy hablando? Ok. Creo que lo más importante para mí en mis historias es la diversidad, y eso se ve en la diversidad cultural. Lo podemos ver en Las Brujas del Aquelarre de Delaunay. Tal cual, ¿por qué decidí desarrollar también? Es una de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué decidí desarrollar esta historia en Vermont, Estados Unidos? Vermont fue uno de los lugares principales como de migración de algunas de las brujas de Salem. De hecho, si pueden ver el mapa, Vermont y Salem están muy juntitos. Entonces, ahí hay ciertos avistamientos de magia. Podemos encontrar mucha diversidad cultural, pues tenemos a Delaunay, que es escocesa, Raziel, italiano, Adler sí es americano, pero creo que lo más importante para mí es establecer que cada uno de los personajes tiene un porqué y no cambian como sus costumbres. Eso también se me hacía muy raro porque luego leía libros que proyectaban a personajes, no sé, peruanos o colombianos y no tenían como modismos de sus países o actuaban como si fueran americanos, y eso me pareció muy extraño. Entonces yo creo que el primer impacto que quiero dejar en mi historia es que quiero plasmar a personajes reales, personajes que sin importar sus costumbres siempre van a ser fieles a ellos mismos. Y pues también toda la parte de por qué elegí esa nacionalidad, por qué esas historias, se va a desglosar un poquito más en la segunda parte. Es que no puedo decir tantos spoilers acerca de eso, pero sí, básicamente es eso. Creo que quise hacer mucha diversidad, mucho hincapié en la diversidad cultural, pero también pues en la diversidad social incluso. Muchas gracias.
voy a meterme tantito para que nos cuentes cuáles fueron tus referentes de literatura fantástica. Uy, principalmente Stephen King y Mariana Palova. ya vieron mis traumas ahí. Stephen King, yo lo amo a ese hombre, amo cómo escribe y el terror psicológico, on point. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Levante la manita. Con confianza, vamos, ahí está. Si no es mucha indiscreción, ¿cómo entraste en el mundo de la brujería? ¿Perdón? ¿Cómo entraste en el mundo de la brujería? Uy, vamos a remontarnos hasta que yo tenía 13 años. No, incluso desde muy pequeña a mí me pasaban muchas cosas. Voy a sonar como la típica bruja de yo veía cosas, yo veía muertos, pero es que sí, tal cual a mí me molestaban mucho de chiquita. Hubo una temporada en donde eran constantes como apariciones, por así decirlo. Entonces a mí me daba mucho miedo y lo fui bloqueando poco a poco, pero no fue hasta los 15 años que verdaderamente empecé a estudiar de esto, porque fue muy chistoso, porque a mí ya me llamaba toda la atención de la brujería, todo el tema de la brujería. Investigaba cosas, quería practicar, pero yo vengo de una familia católica. Tal cual mi familia no es así sumamente religiosa, pero mi mamá era como de ¿por qué estás investigando de brujería? No te metas en temas que no sabes, ¿no? Entonces también me generó un miedo. Pero creo que recibí mi llamado porque a eso de los 15, 16 años soñé con una deidad, quien es Selene. Selene es la personificación de la luna en la cultura romana y tal cual cuando soñé con ella yo sentí que me estaba dando el camino abierto a todo el tema de la magia. Y poco tiempo después, muy chistosamente, una editorial me regaló mi primer tarot. Me lo mandó de la nada, fue como de ten. Y dije, ¿qué es esto? Entonces empecé a investigar acerca de tarot, me encantó todo este tema y pues de alguna u otra manera cuando te adentras al tarot dices, ahora quiero aprender más cosas. Tuve a muchos maestros y escuelas diferentes en donde fui aprendiendo más acerca de magia verde, magia roja, magia ecléctica, magia del caos. Actualmente estoy tomando cursos de magia defensiva, espiritismo y magia roja. Entonces creo que mi primera señal a bienvenida al mundo de la brujería fue la aparición de Selene en sueños y ya poco a poco la vida como que me fue orillando a conocer a personas que también tenían las mismas creencias que yo y que pude aprender también mucho de ellas. Okay, gracias. ¿Y algunas de las escuelas que mencionas, cómo las encontraste? Bueno, primero déjenme decirles que mi primer maestro de tarot fue un señor muy viejito de 78 años. Fue mi primer maestro de tarot, entonces sí fue muy como estricto conmigo. Él era un dueño de una tienda esotérica que estaba por mi casa, porque obviamente cuando una quiere aprender acerca de tarot, pues va por sus primeras velitas y cuarzos. Entonces yo platicando con el dueño de la tienda me dijo, yo soy maestro de tarot, yo te puedo enseñar, porque aparte dijo que pues sí me veía muy interesada y cuando me mostró su tarot y, o sea, fue muy chistoso porque expandió su tarot enfrente de mí. Me dijo, ¿qué te dice esta carta? Y le dije, es que yo no sé de tarot, ¿qué te dice esta carta? Y le dije, no, pues esta carta me señala esto. Me acuerdo, o sea, y fue muy chistoso porque de hecho la carta que me señaló fue la carta de la fuerza. La fuerza es un arcano mayor que habla sobre fuerza de voluntad, coraje, valentía, y en ese momento no me sentía nada de eso, pero también lo sentí como una señal. Entonces le decía, no, pues esta carta me da esto y esto y esto, y me dice, tienes intuición de bruja, yo te voy a enseñar. Y yo, ok. Después pasa todo la pandemia, en 2020 todos nos encerramos en casa y justo en esa época fue cuando empieza a salir todo el tema de Witch Talk a otros creadores de contenido que también hablan sobre magia, que te quieren enseñar y dije, wow, hay más personas en el mundo que practican magia. Yo me sentía muy sola porque ni siquiera, o sea, yo le contaba a mis papás que sí, leo el tarot y todo, pero pues no tengo a nadie que me enseñe, ¿no? Más que este señor, y ellos no estaban muy de acuerdo de que me fuera con un viejito de 78 años a su tienda para que me enseñara tarot. Entonces ahí empiezo a conocer a más personas, veo que hay profesores que tienen escuelas en línea, me empiezo a meter a los cursos y ahora estoy llevando mis clases de forma presencial en Ciudad de México. De hecho, una de las escuelas a las que voy se llama Black Hat Society, que es de Coffee Salem, está en Ciudad de México.
y también una escuela que es de mundo energético. También son escuelas muy, muy buenas, entonces ustedes no creerían que pueden ir por la calle y se cruzan con brujas de verdad, pero créanme, estamos en las sombras. Pues. Pregunta por acá. Hola, Fer. Aquí. Hola. Bueno, primero que todo, felicidades. Muchas Yo gracias. soy uno de los que te siguen en redes. Y pues sí, he sido testigo, creo que muchos de aquí, de pues, todo ese camino que nos comentas, ¿no? Pues primero que todo quisiera darte las gracias por la obra. Es muy buena. Realmente para mí significa mucho por dos razones. Primero, porque yo también desde muy pequeño he tenido conexión con el mundo mágico, pero sobre todo he tenido esta necesidad de tener obras que hablen de la magia real. Y de alguna manera esto es un parteaguas en la literatura que permite que personas que tenemos este camino espiritual podamos empezar a ser más visibles sin ser juzgados tampoco. Sí. Y pues la otra parte que es justamente ligado a eso, o sea, me hace sentir, como tú dices, menos solo, porque de alguna manera es saber que hay gente que comparte este camino de diferente manera, que es muy respetuosa como tú, que es algo que me encanta de ti, a las diferentes prácticas, muy abierto a aprender, y pues más que nada, pues lo que quería era externarte eso, más que una pregunta, porque pues sí, yo realmente, o sea, desde el momento que supe que iba a venir, dije, tengo que estar ahí, tengo que verla, tengo que darle las gracias, tengo que, pues, estar pendiente de tu siguiente hora. Y bueno, pues creo que de parte mía y creo que de muchos de los que estamos aquí, pues gracias, ¿no? O sea, realmente se me atrofia la cabeza para hacerte alguna pregunta específica, pero más que nada darte las gracias. Muchísimas gracias. Yo me vas a hacer llorar porque creo que también eso era lo más importante que quería conseguir en mi historia, hacerles ver a los nuevos practicantes de la magia que no están solos. Y de hecho, no sé si alguien de aquí escuchó el audiolibro, pero en el audiolibro doy un contenido especial. O sea, yo grabé un contenido extra en el audiolibro que fue para todos mis brujitos. No estamos solos. Y este camino a veces puede llegar a ser muy doloroso y solitario, porque va a haber muchas personas a las que no les guste lo que hacemos, porque tienen ese estereotipo de que matamos gallinas en medio de la luna llena y bailamos con el diablo, y digo, wow, estaría increíble bailar con el diablo en luna llena, pero no se puede. Pero justo siento muy bonito lo que me dices, como dar un espacio seguro. Creo que ya con eso me puedo sentir muy, muy, muy tranquila con lo que me dices. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Estamos... dos preguntas. Dos Adelante. preguntas. Hola. Hola, hola Ani. Yo sé que me vistes en algo que dijiste y no voy a decir nada porque pues es spoiler. Pero bueno. Estoy enojada. Enojada. Es lo único que voy a decir. Yo tengo dos preguntas. Ok. La primera es si alguno de tus personajes, ya sé que llevan parte de ti, se nota, pero llevan rasgos físicos, personalidad de otras personas que tienes a tu alrededor. Ay, ojalá encontrar a alguien como Raziel. O sea, la neta, si te soy bien honesta, si yo hubiera encontrado a alguien como Raziel, yo ahí me quedaba, pero desgraciadamente no es así, tengo que viajar a Italia. Híjole, no, fíjate que, bueno, y yo, no es una persona real tal cual, pero una personaje que estuvo muy inspirada en otro personaje fue Odell. No sé si alguien de aquí ha visto el anime de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, ¿sí? Bueno, Odell está muy inspirada en... Ay, se me olvidó el nombre de este personaje. Es la hermana menor del Pilar del Insecto. De hecho, ella también evita hablar. O sea, ella no es muda, pero ella no habla en el anime. Y me pareció una personalidad muy bonita y dije, yo quiero escribir a una bruja como con esas características tal cual. Entonces Odell está inspirada en ese personaje de ese anime. Pero quien sí está inspirado en una persona real es Irene.
Irene, la suma sacerdotisa de Delaney, la antigua suma sacerdotisa, ella está inspirada en mi abuelita, que desgraciadamente falleció. La escena que tiene Delaney con Irene fue una escena que yo viví con ella, porque no me di cuenta hasta el final que ella también hacía muchas cosas que yo hacía. Perdonen. Ella fue muy cercana a mí. Fue mi abuelita paterna, entonces ella siempre estuvo presente. De hecho, ella fue la que me contó que mi bisabuela aprendió tarot de los gitanos. Y yo así de, abuelita, ¿por qué no me contaste, no? Y cuando pues estaba como que pasando la enfermedad y eso, ay, es que mi abuelita también tenía una manera de decir las cosas, era como de, ay, ¿no que te conté que yo hacía limpias? Y yo, abuelita, y yo así de, abuelita, ¿sabías que yo hago todo esto? Y es como de, sí, pero nunca lo conté. Dijo, es que no me sentía como bruja, pero yo sí me pasaba el huevo de vez en cuando. Una vez yo sané a una señora en el mercado y yo así de, ay, pues gracias por avisarme, ¿no? Y creo que, bueno, ya había mencionado que toda mi familia es católica. Ella siempre fue una persona que amó a Dios hasta su último día. Yo no estoy peleada con la religión, es lo que muchos piensan, que yo por ser bruja no creo en Dios o que estoy peleada con la religión. Pero ella tal cual me enseñó, no olvides tus creencias iniciales. Ella trabajó mucho con Dios, entonces la escena que vivió Delaney con Irene la viví yo con mi abuelita. Entonces ella es la única personaje que sí está basada en alguien de mi día a día. No me lo vas a creer, pero lo intuía. Que un poquito. Lo intuía porque esa escena, yo, mal. Es muy personal esa escena, de hecho. La segunda pregunta, trataré de hacerla sin llorar. Perdón. Y sin spoilers, Raziel pasa por una situación antes de llegar a Estados Unidos. ¿Ok? Ok. ¿Tú pasaste por esa misma situación? Perdón, ¿puedes decirme un poquito más fuerte lo que esa situación? ¿Qué? Perdón, es que casi no te escuché. Tiene a una persona en su vida, Ajá. desaparece esa persona y... Ok. ¿Y yo a quién te refieres? Y yo de todos los desaparecidos. Ay. Estoy tratando de... Es que si digo nombres, si digo... Ya, es mucho spoiler. Y yo... Es que parece adivina quién esta pregunta. En los últimos capítulos Ajá. Ok. se revela algo Ajá. del pasado de Raziel Ajá. y del por qué está... Es diferente a Sophie, de por qué es como la otra parte de la moneda. Sophie es el rayito de sol. Ajá. Raziel en esa época no era el rayito de sol. Ok. O sea, ¿quién fue esa persona en la vida de Raziel cuando estaba en Italia? No, si tú pasaste Perdón. por la situación que pasó después de haber perdido a esa persona. Sí, solo te voy a decir eso. Cuando les digo que yo pasé por la oscuridad y que me golpeó, es cierto, pero afortunadamente aquí estamos, que es lo importante. Oigan, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Vi que había una preguntita por acá, pero ahorita vamos al salón de firmas en el que Fer va a poder estar con ustedes y responder todas las preguntas con todos los spoilers que necesiten. Así que ya nos despedimos por ahora. Fer, si quieres dar unas palabras de despedida antes de cerrar la presentación. Pues muchas gracias por asistir. La verdad es que estoy muy emocionada porque casi tuvimos sala llena, entonces eso me emociona bastante porque cada feria que va pasando veo a más personitas aquí en las sillas, entonces eso siempre va a hacer bailar mi corazón. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de venir, porque sé que hay muchas personas que vienen desde lejos. Y pues nada, ahorita nos vemos en la firma. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el salón de firmas ahora.